Bienvenidos a un nuevo episodio de Vires Podcast. Estamos muy felices de llegar en esta oportunidad hasta su hogar, hasta el lugar donde usted disfruta de este podcast. Ya veía este recorrido, ya son más de 30 y tantos podcasts de estar ahí cercano a usted y con la intención de añadir valor a su vida, añadir valor a su fe y sobre todo hacer de usted una mejor persona. Hoy queremos hablar un tema que es para nosotros bandera en este mes de octubre porque hablamos acerca de lo que es la identidad. Pero quisiera enfocarme en un rol que en la sociedad a nivel mundial, y hago énfasis desde donde grabamos este podcast en Caracas, Venezuela, nos lleva a reflexionar y ver el nivel en que realmente estamos cumpliendo este rol. Y ese rol de padre o la paternidad. Y para ayudarnos a reflexionar y sobre todo tomar medidas en ese rol que como hombres debemos tener, quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Miguel Oyalvis. Bienvenido. Gracias una vez más. Súper feliz de estar acá y hago una acotación. En el primer podcast estaba yo. Ajá, es que lo bueno se repite, eso es una gran bendición. Pero aquí hay una repetición repetitiva. Entonces lo es buenísimo. Bueno, es una cosa. pero quería hablar acerca de este tema y queríamos conversar acerca de este tema porque hay mucho que decir. No solamente hablo a nivel eclesiástico de esa figura que podríamos llamar de paternidad, sino que quisiera empezar por la base, pensando como familia, el rol de padre. Vemos que en algunos hogares es ausente, en otros es presente pero ausente, en otros es disfuncional, no existe. ¿Y cómo nosotros podemos empezar o qué podemos hacer nosotros para redimir o rescatar ese rol de padre que tan importante es para la crianza de nuestros hijos? Súper importante, tan importante que el Señor, a pesar de darle un lugar tan especial a la mujer, una posición tan significativa a la mujer, nos pone a nosotros a la cabeza de todo, ¿no? Porque definitivamente el hombre le da la firmeza, como hablábamos en el otro, si quieren enterarse, bueno, vean el otro, conversábamos de eso, que nos tocaba a nosotros, a los papás de la familia, darle la firmeza, darle identidad, porque ¿qué es identidad? Es establecer rasgos en los hijos, es establecer rasgos inclusive en las esposas. Rasgos es establecer rasgos dentro del hogar para que ese hogar sea firme. Entonces esa identidad está muy vinculada, estrechamente vinculada con nosotros los hombres. Nosotros le damos la importancia a los hijos, nosotros le damos esa seguridad que deben tener ellos, y es en todo momento, en todo lugar. Es en la casa, es en la calle, es en la iglesia, es en todo momento y en todo lugar. Es eso. Incluso pregunto cómo nosotros podemos aportar, sumar o no sé si la palabra sería corregir, pero el término que sea el más indicado. Porque, por ejemplo, en mi hogar, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando tenía 3 años, es decir, mi papá no estaba, incluso mi papá vivía en otro país. Obviamente estaba yo de alguna manera sin padre. Tenía en el hogar donde vivía, la referencia de papá, lo más cercano era mi abuelo. Sin embargo, mi abuelo, pues lamentablemente no tenía esa tal vez virtud de padre, porque sí, aunque era una persona que estaba pendiente de su hogar, etcétera, él practicaba la bigamia. Entonces imagínate ese modelo que tenía en casa, ¿sí? Y adicional a esto, pues en mi entorno no había más nadie. O sea, eran mis tías, todas mis tías mujeres. O sea, mi mamá, mi tía mayor que mi mamá y mi tía menor que mi mamá. Eso era todo el entorno y mi hermano y yo. Entonces, cuando nosotros vemos hogares así o de diferentes maneras donde no hay rol de padre, ¿qué podemos hacer? Porque siempre en este espacio no hablaremos solamente del problema y agrandar el problema, sino cómo podemos solucionarlo. ¿Cómo podemos nosotros restaurar o suplir o sumar a ese rol de padre? Ok, fíjate, y es súper, pero súper importante porque vivimos algo muy parecido, ¿no? Yo también estuve desde pequeño viviendo con mi abuela y 2 tías.
no tenía un referente masculino allí. De pronto llega un primo a estudiar en la universidad y yo estaba de colegio iniciando mi escuela. Pero este primo sirvió como referente para mí. Yo recuerdo que soy muy fanático del fútbol porque a este primo le gustaba mucho el fútbol. Soy del Brasil, seré del Brasil y Cristo viene y voy a ser de Brasil. Porque mi primo veía esto, él fue un referente para mí. Sin embargo, mi primo tenía movimientos muy ocultos en cuanto a la Universidad Central, a la guerrilla urbana que había allí, todo lo que se generó en ese tiempo cuando el presidente Caldera cerró la universidad por 2 años, creo. Ese fue el tiempo y yo lo tomé a él como referencia, pero sin embargo yo tomé otros lados. Cuando yo comienzo a ver una real identidad, primero lo veía en vacaciones con mi papá. Allí tomé muchísimas cosas, inclusive muchas cosas que tengo que mi esposa, la pastora Nelia, me dice, ¿te pareces a Gerardo? Eres Gerardo, me dice ella, ¿no? Mi papá se llamaba Gerardo. De él tomé muchísimas cosas, pero algunos otros no corren, por decirle algo, no corren con esa suerte de tener, sino simplemente crecen como cochino chiquito. ¿Qué pasa en estos casos? Y lo he visto. Dios le da a la mujer el carácter para formar identidad en esos niños hasta que Él se le revele a su vida. Porque de alguna manera yo he visto, o sea, tu abuelita y Edilma formaron un carácter en ustedes dos impresionante. Y formaron también un mal carácter. No, mentira. Esa parte la vamos a editar. No me pongan mudo al presentador, porque si no aquí yo agarro hasta para el servicio. Entonces, ellas formaron eso porque de alguna u otra manera Dios les dio esa autoridad a ella. Es una unción especial que las mujeres solas no la ven. Hay mujeres que simplemente ni siquiera han entrado a una iglesia, pero sienten esa autoridad y han hecho muy buenos trabajos en sus hijos hasta que aparece esa persona que puede ser papá o hasta que aparece Dios en escena clara y tajante donde se le revela a la persona y comienza a formar una identidad correcta, que fue mi caso también. Incluso has hablado de un punto importantísimo porque ciertamente pues el rol de la mujer, siempre hago eco y bandera de este versículo, porque la mujer sabia edifica su casa. Es decir, la mujer siempre va a estar allí no solamente dispuesta, sino capaz o capacitada para edificar hogares sólidos. Sin embargo, vemos que es importante ese rol también de hombre para dar identidad. Y me dirá, bueno, pero si yo estoy sola, si yo soy madre soltera, etcétera. Bien has dicho, hasta que. Porque una de las cosas que por lo menos experimenté es que Dios me permitió llegar a esta casa a los 9 años, ¿verdad? Yo llegué siendo un niño, etcétera. Pero desde ese momento pude experimentar esa paternidad. Es decir, no paternidad porque, ojo, quiero ser muy directo, pero a la vez espero no lograr susceptibilidad en este tema que a veces es como muy susceptible en el ámbito cristiano. No paternidad porque le decía al pastor papá, no. Sino que, por ejemplo, mi primer líder acá en la iglesia, y quiero aprovechar este momento para honrar, fue el pastor Carlos Castillo. Perdón, no, corrijo, hago una corrección. Primero fue el que en ese momento era pastor de jóvenes, Isaac Gómez, ¿sí? Que Dios lo usó como una pieza clave para tratar en mí algo importantísimo que era el orgullo, esa altivez. Yo venía de tema de festival, de cantar, todo eso, y yo pensaba que mientras más talento tenías, entonces el ego iba a estar más alto, y yo, por favor, yo le decía, imagínate, con 10, 11 años le decía a mi mamá, yo no me voy a discipular con cualquiera, yo me voy a discipular con el pastor de jóvenes. Y Dios usó a este pastor, Isaac Gómez, que en ese momento fue el pastor de jóvenes, para erradicar o trabajar duro en mí lo que fue el orgullo. Luego me permite conocer y bueno, en base a cambios, identificar ese rol paternal en Carlos Castillo. Pero ¿quién era Carlos Castillo? Era un joven soltero. Me explico, no era una persona que tal vez tenía la experiencia de tener hijos, ahorita los tiene y están hermosos,
pero en ese momento Dios le usó como una herramienta para dar esa identidad. Yo por lo menos, yo siempre era cantar, todo el tema artístico, pero yo que jugar fútbol, básquet, béisbol, nada. Y Carlos era todo lo que era deportivo. Sin embargo, aunque no teníamos esa afinidad, siempre estuvo allí como consejero, como importante. Yo me acuerdo que una vez, y voy a confesarme, yo le dije, no, este es mi novio, casi que mañana me caso y pasado tengo hijos. Y él como que, para allá va, espérate, eso no es así, cálmate, casi que amárrate. Y pude experimentar ese liderazgo a través de su vida, pero no un líder solamente para tal vez darme una célula, ir a un evangelismo, no, sino pude desarrollar esa amistad que lleva a suplir ese rol de padre. Y bueno, honra a quien honra merece. El pastor Eleazar Varela fue una gran bendición y todavía sigue siendo una gran bendición, porque todas esas enseñanzas, como colocaba en las redes sociales, reposan en mi mente, en mi corazón, y cada día las practico, las vivo. Y es eso, y quiero, por eso hice todo este preámbulo, porque como personas que conocemos a Cristo, no quiero hablar solamente del que es pastor líder, porque creo que, y me corrige si no estás de acuerdo, pero creo que toda persona que conoce a Cristo, en algún momento u otro, le va a tocar asumir este rol de padre o madre en las personas que Dios les permite ganar para Cristo, a fin de sanar esas heridas que han sido causadas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Sí, pues, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo vengo con toda esta secuela que ya les conté. Un papá también que yo siento que él trataba de que fuera intenso los momenticos que podíamos tener. De hecho, la música me viene de mi papá biológico. Yo recuerdo en la casa, cuando yo iba de vacaciones, el sábado era un sábado de música. Las filmaciones que tienen de mí muy pequeñito, de 2, 3 años, es eso yo está como en VHS bailando ya. Solamente era en blanco y negro, ¿okay? Era ya yo bailando, porque en la casa eso me quedó muchísimo, y de hecho aquí Dios desarrolló ese don a través de todo esto. Sin embargo, yo crecí sin una firmeza, o sea, hacía las cosas como vaya viniendo, vamos viendo. No había programa en mi vida, ni siquiera había un proyecto de vida. No había un proyecto de vida, no había ese que me dijera, tú eres capaz de, tú sí puedes hacer, tú sí lo puedes hacer, tú sí lo puedes lograr. Cuando yo vengo al Señor, sobre todo acá, entro en este ministerio, el Señor le permite revelarle al pastor Eleazar, que para ese momento fue mi amigo empezando, después fue mi pastor y terminó siendo mi padre. Le revela que esa paternidad es algo que va ya intrínseco en cuando nosotros decimos, te acepto como mi Señor. ¿Por qué? Porque la gente en un líder busca un papá que, ¿qué hace el papá? El papá escucha, el papá afirma las cosas buenas, corrige las malas, ama, pero instruye también. ¿Me explico? Quiere, de cualquier manera, sea cual sea el lenguaje que use, va a mostrar su amor. Eso es lo que hace un papá. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, primero yo lo aprendí de un modelo espectacular que se llamó y que sigue todavía acá presente, Eleazar Varela. Porque cuando yo veo a este hombre, que a pesar de toda mi edad, me enseñó cosas de intimidad con mi esposa a la edad que yo vine acá. O sea, eso lo hace solamente un papá, que se adentra a cosas pero muy íntimas, y lo hace con toda confianza. Cuando yo veo eso, yo digo, espérate, aquí pasa algo. Y sigue afirmándose todo esto. Llega un momento donde, se los voy a decir, muchos de ustedes aprendieron a decirle al viejo papá, después que ya yo le decía al padre, ya yo le decía a la madre, porque eso fue lo que yo sentí. O sea, no fue algo de que, esto es una nueva teología, no, esto es una falsa doctrina. No. Ya eso yo lo sentía, porque era mi guía espiritual, y el guía espiritual debe tocar las 3 áreas: familia, finanzas y ministerio. Cuando tú logras tocar todo esto, tú comienzas a ver a esa persona como papá, y es cuando llegan. Ahorita mismo estaba yo hablando con uno de los jóvenes, porque llegó una niña
que yo no sé, esta niña me transmite tanta, pero tanto amor. Y yo la abracé y le dije, princesa, estás bella, estás hermosa. Pero yo estaba afianzando la mujer para que esa niña cuando crezca no venga y le preste su oído a un boca abierta que le diga lechuga, que le diga tú eres cualquiera. No, 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 ella va a buscar al que le diga tú eres hermosa, tú eres bella, tú eres importante. Eso es lo que nos toca a nosotros como papás, con nuestros hijos y con nuestros hijos espirituales. ¿Qué pasa con todo esto? Y yo voy a detenerme aquí mucho porque estas cosas las critican muchísimo los religiosos, porque yo digo que no son otra cosa sino religiosos, de que en las iglesias no debe haber paternidad. Déjenme decirles a todos los que me están escuchando que sí debe haber paternidad. ¿Por qué? Porque el apóstol, él decía, Pablo decía, ustedes podrán ser todo lo que sea, son esto, tienen todo esto, pero aquí el papá soy yo. De hecho, él le decía a Timoteo, hijo, le decía hijo. ¿Qué le estaba diciendo? Hay una paternidad intrínseca en que tú seas creyente. Cuando tú eres creyente, tú tienes que estar pilas. ¿Por qué? Porque hay alguien que te está modelando, hay alguien que te está imitando. ¿Qué va a imitar de ti? ¿Qué va a esperar? Hay una niña por allí que siempre aparece pelucada. Y yo he agarrado, porque así lo voy a hacer con mi nieta. Dios no me dio hijas, me dio muchísimas hijas, pero muchísimas. Me meto en un problema acá. Pero hijas biológicas no me dio. Pero yo agarro a esta niña y en estos días le hice una cola a las 9:30 de la mañana. Y esa niña que no le aguanta cola ni ese cabello, eran las 4 de la tarde. Yo me fui de aquí y la niña todavía andaba con el moño. Y yo, sí puedo ser abuelo, sí puedo ser papá. Entonces son cosas que uno tiene que cuidar muchísimo. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, porque hay una paternidad en cada uno de nosotros, así como Dios se la da a las mujeres que están solas para darle herramientas, para poder ponerle rienda al zoológico que quiere levantársela en la casa. Así nos da paternidad a cada uno de nosotros que estamos acá. Por eso es que no se exima de que usted vea a alguien y lo sienta, lo modele. Pero escúcheme, mucho cuidado, use el discernimiento. Usted tiene que saber a quién usted está imitando, a quién usted está siguiendo. Y nos hablas de esta parte buena, pero quisiera hacer una reflexión con relación a lo delicado también que nosotros, el uso, vamos a llamar de esta manera, o que le demos a esta responsabilidad. Y te lo digo porque una de las cosas que he revisado últimamente es los niveles que tienen las personas en creer en sus líderes. Y vemos que hay una falta de credibilidad de las personas hacia los líderes. Por múltiples razones, por decepciones, por fracasos, porque no son de ejemplo, por familiaridad, por N cantidad de circunstancias, pero la credibilidad en el liderazgo es muy bajo actualmente. Y un libro que estoy leyendo que se llama Seamos Personas de Influencia, de John Maxwell y otro autor, narra una historia que es muy triste, porque dice que había un hombre que él quería enseñar a su hijo, y él jugaba con su hijo, agarraba y le lanzaba una pelota y el hijo la atajaba. Siempre le lanzaba y vamos, tú vas a llegar al número 10. Tú vas a llegar al número 10. Entonces le lanzaba 1, 2, 3, llegaba al 9º. Y en el 10º, a propósito, se lo lanzaba muy bajo o muy alto para que él no la atrapara. Claro, tal vez el padre lo que quería desarrollar era esa habilidad o esfuérzate más, etcétera. Pero cuando el papá muere y toca entregar la empresa para que la lleve su hijo, el hijo dice, por favor, no, decidan o hagan con eso, ya yo hice mi vida. Se queda todo el mundo impactado, pero ¿por qué? Si es lo que tu padre dejó y lo que tu padre hizo toda la vida. Y él narra y comenta esto. Sí, pero por mi bien yo no puedo andar en este ambiente tóxico, porque mi papá de pequeño me lanzaba siempre 10, eran 10 lanzamientos, los cuales siempre me esforcé por atrapar hasta el número 10, pero por alguna razón siempre llegaba hasta el 9 y en el número 10 a propósito me hacía fracasar, y llevó el peso de que el fracaso era parte de su vida en vez de ser un modelo desafiante para él ser mejor. Entonces,
como líderes tenemos una enorme responsabilidad. Y tenemos, pues, la palabra pastor significa guía, cumplimos tal vez ese rol de consejero, de padre, de psicólogo, bueno, es una cantidad de cosas, pero cómo nosotros ser efectivos pues ser asertivos con ese rol que Dios nos ha colocado y con la responsabilidad de ser un instrumento para restaurar esas vidas. Mira, tocaste algo pero espectacular, porque a veces nosotros en el rol de padres y de líderes nos equivocamos. ¿En qué sentido nos estamos equivocando? En que estamos tratando de generar unas respuestas en las personas, pero no le estamos dando las herramientas para que lo hagan. Te voy a un caso clarito para mí, y lo hago porque siempre está presente en mis podcasts, y cada vez que salgo de aquí me dice, una vez más volviste a hablar de mí. Es Alejandro. Alejandro es esa persona que él tiene creatividad, él busca que sus ideas se escuchen, se generen, se hagan, se cristalicen, y uno tiene que irlo como que formando, en el sentido de que tú tienes que ver que hay ideas, que hay otras ideas, que hay otra gente, o sea, para que se involucre, ¿no? Pero en mi caso muy particular, estaba usando, y todavía se me salen, unos tonos que no son los correctos. Él no me está. A veces uso unos tonos y me confieso para que los padres que estemos aquí reaccionemos. A veces uno usa tonos con los hijos, que uno quiere que ellos entiendan algo, pero no, lo que están entendiendo es que tú los estás maltratando, que tú los estás como que señalando, como que tú los estás obligando, no los estás persuadiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener respuestas efectivas, respuestas claras de nuestros hijos para que no caigan en un punto de frustración como estaba este muchacho? Teniéndolo todo, no tenía nada porque no tenía firmeza. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros generando un ambiente propicio para que nuestros hijos puedan ser esponja de lo que nosotros le estamos dando. ¿Cómo? Respetándolos, amándolos, hablándolos en tonos correctos. Créame que me estoy formando en eso. Yo aplaudo a mi Dios todos los días cuando me confronta en esto. No tengo ningún tipo de limitaciones para decirle a Alejandro, perdóname, hijo. Para decirle a Miguel Eduardo, perdóname por como te lo dije, pero lo que te dije, estúdialo, porque es lo que yo te quiero decir. No tengo ningún tipo de... Cuando tú logras romper el orgullo de hombre y comienzas a enaltecer el padre que Dios quiere que tú hagas, tú puedes producir buenos efectos en tus hijos. ¿Qué está haciendo ahorita Alejandro? Todas estas cosas. Miguel Eduardo en sus sueños, trabajando en sus sueños, que tal vez no son mis sueños, pero son los sueños de él. Ese chamo tiene una vida y yo tengo que ayudarlo e impulsarlo en ese sueño, no frustrarlo en el sueño, porque a mí no me parece o porque a mí no me guste. Porque usted puede querer tener un ingeniero, pero el tipo le salió diseñador de interiores. Usted sígale, póngale el diseño y póngale el interior para que él pueda hacer diseño interior. Este podcast está buenísimo, pero me gustaría cerrar con una pregunta. Y esta pregunta no va enfocada en Miguel Eduardo y Alejandro, que son tus hijos biológicos. Pero quisiera preguntarte, con esta pregunta vamos a cerrar. ¿Qué herramientas crees tú que te dejó el apóstol Eleazar Varela para ser un verdadero padre? Me la pusiste difícil porque yo pasaría 1, 2, 3 horas y bueno, tienes 3 minutos. Tengo 1 minuto. Me dejó, no, 3 minutos. Tienes 3. Me dejó la honestidad de saber quién soy, ser sincero conmigo mismo y entender cuáles son mis defectos para poder formarlo. Me dejó la firmeza de un hogar, me dejó la fe como una herramienta para poder lograr muchísimas cosas. Creyó en mí como él quisiera que yo creyera también en la gente. Creyó en mí así, y así lo hizo. Me hizo un hombre para profetizar, no para declarar maldiciones hacia mi vida o hacia los demás, sino para profetizar lo mejor.
me enseñó a creer en la gente. No importa las 1000 patadas que me puedan dar, yo tengo que seguir creyendo en la gente. Y déjeme decirle que tengo varios que están a mi lado que tengo que hacer ese ejercicio. Creer en ellos, saber que en ellos hay un potencial, saber que en ellos hay un pastor, una pastora, que hay un líder, una líder, que hay un diseñador, una diseñadora de vidas, que hay gente que yo tengo que hacer crecer y no catapultar, que simplemente me enseñó a poner la otra mejilla. Algo que es tremendo. Me enseñó cómo hacerlo. Que yo lo haga todo el tiempo, no. Y con los motorizados en la calle, menos. Pero hago mi gran esfuerzo todo el tiempo de callar. ¿Sabe qué? Callar. Él aprendió a callar, él sabía escuchar, oír, y me enseñó eso. Escucha, Miguel, a la gente. Escucha a la gente. Los psicólogos ganan miles de dólares escuchando a la gente, Miguel. Escúchalo, porque tú vas a ganar miles de almas escuchando a la gente. Es el legado más hermoso. Me enseñó a hacer, y en todas las gamas que usted puede hacer, ser un hombre de verdad. Como decía desde aquí, tienen que ser hombres de verdad. Ese hombre de verdad implica muchísimas cosas. Ese hombre de verdad implica callársele en algunos momentos a la esposa, escuchar a los hijos, aceptar las verdades de ellos. Implica también, cuando tú no quieres, aplicar correctivos. Y recuerdo cuando él mismo me lo dijo: cuando tú le ofrezcas un correazo a tu hijo, dáselo, porque si no se lo das, vas a perder la autoridad sobre su vida. Así que cuídate en amenazarlo. Cuando yo quería decirle a ellos, te voy a hacer esto, porque una vez me tocó darle 3 correazos a Miguel Eduardo, pero correazos así, pero así todo. Era un niño como de 4 años y me costó dárselo. Eso me lo enseñó el viejo. El viejo me enseñó a ser previsivo en lo que hablaba y activo en todo momento. Activo en mi hogar, activo en las finanzas y activo en el ministerio. Y hacer un equilibrio, buscar siempre el equilibrio perfecto para ser el líder que Dios ha soñado conmigo. Bueno, les tengo una noticia, porque escuchar esta última respuesta del pastor Miguel nos dice a los que conocemos, wow, nos hace recordar que sí, nos enseñó muchísimo, y a quienes por alguna razón no lo conocieran dirán, oye, pero ¿qué sería? ¿Cómo sería esa persona que tanto hablan? Y por eso quiero informarles en este podcast que a partir de este momento administraremos la cuenta de Instagram @EliazarVarela, donde compartiremos mensajes que en el transcurso de su vida compartió con nosotros, y así como marcó nuestra vida, lo bueno se comparte, y estaremos marcando de una manera positiva y sobre todo de gran bendición las vidas de las generaciones. Así que esa noticia quería compartirla en el podcast de hoy y esperarles en el próximo. Allí nos vemos. Chao.